En las sombras de la historia, donde la ciencia y la magia se entrelazaban, surgió una lengua que prometía desvelar los secretos del universo. Un lenguaje que, según se creía, había sido revelado por los ángeles a dos hombres excepcionales. Hemos recibido un lenguaje celestial, el cual es la lengua de los ángeles y la primera lengua de Adán en el paraíso. Estas palabras marcaron el inicio de una búsqueda que continúa hasta nuestros días. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Agradezco que hayan sintonizado esta frecuencia en busca de respuestas. En este espacio, los vestigios del pasado cobran vida, desconectan del presente y déjanse llevar por las resonancias de lo que fue. Ecos del pasado. Estará usted de acuerdo conmigo que una de las herramientas más importantes que el hombre ha desarrollado desde que tiene uso de conciencia es el lenguaje. El lenguaje ha sido la base de grandes civilizaciones, ha sido la base de la comunicación, y la comunicación sin duda alguna ha influido en el desarrollo de estas civilizaciones, sentando las bases para un crecimiento exponencial. El lenguaje ha sido considerado una herramienta sagrada. Los textos sagrados como la Biblia, la Torá o los Vedas se presentan como revelaciones divinas transmitidas a través de un lenguaje especial, y muchas culturas antiguas creían en la existencia de un lenguaje celestial, una lengua capaz de conectarlos directamente con lo divino. El inicio de los tiempos, mucho antes de que las lenguas humanas surgieran, se dice que existía un lenguaje puro y celestial, la lengua divina. Un lenguaje perfecto y resonante con las vibraciones del cosmos, y no estaba hecho para meros mortales, sino para los ángeles, los seres que habitaban las esferas más elevadas. Era el idioma en el que se habían formado las estrellas, en el que se pronunciaban los decretos divinos que mantenían el equilibrio del universo. Se cree que este lenguaje no solo era una forma de comunicación, sino que era el código con el que estaba escrito el tejido mismo de la creación, grabado en 49 tablillas que en este lenguaje divino llamaron Logaet. El sonido de sus palabras no eran meras combinaciones de letras. Cada sílaba tenía el poder de moldear la realidad, de abrir portales a otras dimensiones, de convocar fuerzas ancestrales. Esta es la historia del lenguaje de Dios y de los ángeles, el enoquiano. La historia nos cuenta que cuando el jardín del Edén aún florecía bajo la luz divina, Adán y Eva poseían el don de esta lengua sagrada. Conocían las palabras que hacían danzar los vientos y las aguas, que animaban a las bestias y resonaban en la música de las estrellas. Se dice que Dios mismo habló a Adán en esta lengua, transmitiéndole los misterios del universo y el propósito de su existencia. Pero como todos los grandes dones, este lenguaje estaba destinado a perderse. Cuando la tentación llevó a Adán y a Eva a caer en desgracia, algo más terrible sucedió. La lengua de Dios fue arrancada de sus labios. Ya no podrían comunicarse con los ángeles ni con la naturaleza. El conocimiento divino se les cerró y fueron condenados a balbucear en las lenguas fragmentadas de la humanidad. El lenguaje de Dios, la lengua que una vez compartieron con los ángeles, simplemente se desvaneció en su memoria. Adán, sin recordar su lengua, comenzó a hablar y a llamar a las cosas con los nublados recuerdos que le quedaban de la lengua divina, lo que supuestamente sería una forma primitiva del hebreo antiguo. Se dice que hasta la construcción de la Torre de Babel, el hombre se expresaba en este lenguaje creado por Adán, pero tras este intento fallido de los líderes babilónicos de construir una torre que llegara al cielo, Dios confundió las lenguas para evitar que los hombres alcanzaran su objetivo. Y no sería hasta 7 generaciones después de Adán que un hombre volvió a escuchar este lenguaje divino. Enoc, descendiente de Adán, una figura bíblica considerado un profeta y un hombre justo, de quien se cuenta fue llevado al cielo por Dios y que recibió conocimientos secretos sobre el universo. Entre otros conocimientos, se cree que Enoc recibió un lenguaje celestial que le permitía comunicarse con seres superiores, quedando registrados en el libro de Enoc, un texto apócrifo que atribuye a este patriarca visiones del fin de los tiempos y conocimientos sobre los ángeles y los cielos. Sin embargo, todo este conocimiento y todo este trabajo de Enoc sería perdido por su nieto Noé durante el gran diluvio, perdiéndose así cualquier rastro de esta lengua celestial. Pero esto no duraría para siempre. En las profundidades del siglo XVI, un audaz ocultista y su medium, John Dee y Edward Kelly,
se aventuraron a cruzar el velo que separaba lo humano de lo divino. A través de rituales arcanos y visiones proféticas, afirmaron haber recibido la revelación de este lenguaje primigenio, directamente de los ángeles. Para comprender la historia de este lenguaje, es necesario saber qué y quién fue John Dee, así que le describiré solamente lo más relevante a fin de darle un mejor contexto. En el siglo XVI, una época de grandes descubrimientos y misterios indescifrables, entre los eruditos y alquimistas de la época, surgió una figura que destacó por su ambición de desentrañar los secretos más profundos del universo. John Dee, un matemático, astrónomo, alquimista, ocultista y consejero de la reina Isabel I, Dee estaba obsesionado con acceder a los misterios divinos, a los secretos que gobernaban tanto lo visible como lo invisible. Dee no era solo un consejero de la reina Isabel, era un hombre que había cruzado los límites del conocimiento terrenal en su búsqueda de los secretos más oscuros y antiguos del universo. Su ambición no conocía fronteras, y su mente estaba consumida por la obsesión de comprender las fuerzas invisibles que gobernaban la realidad. A los ojos del mundo, John Dee era un hombre de ciencia respetado por la élite inglesa. Su rol como consejero de la reina Isabel lo situaba en el corazón del poder, donde sus conocimientos en astronomía y navegación ayudaron a Inglaterra a expandir su influencia. Pero, bajo la superficie de esta relación con la corona, había un secreto más profundo. Dee estaba convencido de que los verdaderos secretos del poder y la riqueza no se encontraban solo en los mapas ni en las estrellas, sino en los reinos ocultos, donde moraban las fuerzas que daban forma al universo. Dee se sumergió en las aguas de la magia y el ocultismo con una determinación inquebrantable. Influido por el hermetismo, creía en la unidad del cosmos, en la correspondencia entre el microcosmos humano y el macrocosmos celestial. El universo, según Dee, podía ser comprendido y manipulado si uno poseía el conocimiento adecuado, y ese conocimiento no solo estaba en los libros, sino también en las voces de entidades superiores como los ángeles. Al igual que en los grimorios de las claves salomónicas, que prometían el poder de controlar espíritus mediante rituales y sigilos, Dee buscaba invocar fuerzas sobrenaturales para acceder a sabiduría y riquezas que trascendían lo mundano. En sus rituales, utilizaba complejos símbolos y sigilos, convencido de que eran llaves que podrían abrir las puertas a otros planos de existencia. En las claves salomónicas, los sigilos y los sellos son utilizados para invocar y controlar a los espíritus. Dee, influenciado por esta tradición, también utilizó sellos y símbolos en sus rituales enoquianos, como el Sigillum Dei Aemet, un complejo sello que él consideraba crucial para su comunicación con los ángeles. Dee conocía con anterioridad el libro de Enoc, el antiguo texto apócrifo que describía la jerarquía de los ángeles y su relación con la humanidad, así que inspirado por las visiones de Enoc, Dee decidió que él también debía comunicarse con estos seres divinos, no solo para aprender sus secretos, sino para descifrar el lenguaje que moldeaba la misma estructura de la realidad, el enoquiano, la lengua de los ángeles. Aún con todo lo anterior, Dee declara en su diario que él no tenía la capacidad de ver nada de otro plano, es decir, no tenía el don de la videncia, por lo que se dio a la tarea de buscar un medium o clarividente que le ayudara en esta tarea. Después de búsquedas sin resultados y a punto de darse por vencido, ya que todas las personas que llegaban haciéndose pasar por videntes resultaban ser ciertamente charlatanes. Pero un día, cuando había perdido ya toda esperanza, llegó Edward Kelly, un clarividente. Así, junto a su enigmático asistente Edward Kelly, Dee comenzó a realizar rituales cada vez más osados para invocar a los ángeles, utilizando un espejo sagrado de obsidiana pulida fabricado por los aztecas y llevado a Inglaterra en algún momento alrededor de 1520, y cristales que se decía eran mágicos o tenían algún tipo de energía especial. Con estos elementos establecieron contacto con entidades que afirmaban ser mensajeros divinos. Estos ángeles les revelaron un lenguaje antiguo, formado por símbolos y sonidos que resonaban con el poder de la creación misma. Era el enoquiano, un lenguaje que podía alterar la realidad y abrir puertas a dimensiones desconocidas. El enoquiano incluía su propio alfabeto y gramática, y se decía que era el lenguaje de los ángeles.
Su nombre de este lenguaje proviene de Enoch, quien según la tradición había sido el último humano en conocerlo. John Dee y Edward Kelly afirmaron haber establecido contacto con seres angelicales y haber recibido revelaciones sobre un lenguaje especial que les permitía comunicarse con el otro lado. Entre los nombres de los ángeles contactados se encuentran Anael, Uriel, Miguel, Salamián y Rafael. Estas sesiones no eran para nada lo que usted o yo estamos acostumbrados a escuchar. Eran sesiones complejas que se decía duraban entre 30 minutos y 4 horas, dependiendo si lograban hacer o no contacto con las entidades celestiales y los mensajes revelados, además de que eran necesarias una serie de elementos que le explicaré a continuación a fin de poder transmitirle de mejor forma el complejo proceso de estas sesiones. El Sigillum Dei Aemet es un sello mágico que, según Dee y Kelly, fue revelado por los ángeles. Este sello es un complejo diagrama geométrico cargado de símbolos místicos y se creía que representaba la estructura del universo y la totalidad del conocimiento divino. Otro elemento era la Tabula Sancta o Mesa Santa, que era una tabla especial que Dee utilizaba como altar para las sesiones de adivinación y para la comunicación con los ángeles. Esta mesa estaba inscrita con diversos símbolos sagrados y nombres divinos. La Tabula Sancta era el lugar donde se colocaban el Sigillum Dei Aemet y otros objetos rituales. Funcionaba como un espacio consagrado para los trabajos mágicos y como un punto de enfoque donde las energías angelicales podían manifestarse. También estaba el Liber Scientia Auxilii et Victoria Terrestris. Este libro, cuyo nombre se traduce como Libro de la Ciencia del Auxilio y Victoria Terrestres, era un texto que supuestamente contenía instrucciones y conocimientos dados por los ángeles para alcanzar poder y control sobre el mundo terrenal. Por otro lado, estaba la Tabla de Nalvash, o Tabla de Nalvaje, no sé realmente cómo se pronuncia, que era una tabla especial que Dee y Kelly recibieron de los ángeles. Esta tabla contenía letras y símbolos dispuestos en un patrón preciso, los cuales debían ser utilizados para descifrar mensajes divinos. La tabla se utilizaba como una herramienta de traducción, ayudando a Dee y Kelly a reorganizar y comprender los mensajes angelicales. Estos mensajes a menudo se transmitían en formas codificadas o simbólicas, y la tabla de Nalvash servía como un mapa para interpretar estos códigos y organizar las letras en frases significativas. Está también el Liber Logaeth, también conocido como el Libro de la Palabra de Dios. Era uno de los textos más importantes recibidos por Dee y Kelly. Según los relatos, los ángeles entregaron a Dee una serie de cuadrículas llenas de letras distribuidas en tablas de 49 por 49 celdas. Este libro contiene estas tablas enigmáticas que fueron presentadas como las palabras y las fórmulas más sagradas relacionadas con la estructura del universo y las fuerzas cósmicas. El nombre de Logaeth proviene de la palabra enoquiana que significa lenguaje o discurso. Por lo tanto, el Liber Logaeth es visto como un registro de un lenguaje angelical puro, anterior incluso al enoquiano conocido. Se cree que contiene secretos profundos sobre la creación, la naturaleza divina y los poderes celestiales. No solo tenía el poder de revelar los misterios del cosmos, sino que también era una clave para acceder a planos superiores de existencia. Las tablas que lo componen eran vistas como fórmulas mágicas de gran poder, capaces de invocar las entidades angelicales y de alterar la realidad. Están también las 4 tablas elementales que formaban parte del sistema de magia enoquiana y representaban los 4 elementos clásicos: tierra, aire y fuego. Estas tablas estaban llenas de letras y símbolos que correspondían a ángeles y entidades asociadas con cada uno de los elementos. Las tablas se utilizaban para invocar a los ángeles elementales y para trabajar con las fuerzas de la naturaleza en sus rituales. Cada tabla proporcionaba acceso a un reino elemental específico, y al utilizar estas tablas en combinación con los nombres y símbolos angelicales, Dee y Kelly creían que podían manipular las fuerzas elementales en el mundo físico. Están también las claves angelicae o claves angélicas, que eran una serie de invocaciones o llaves que Dee y Kelly recibieron de los ángeles. Estas claves consistían en frases y palabras en el lenguaje enoquiano
las cuales se utilizaban para abrir puertas hacia otros planos de existencia o para activar poderes angelicales específicos. Las claves Angelicae se recitaban durante los rituales para invocar a los ángeles y acceder a dimensiones superiores. Cada clave correspondía a un aspecto particular del universo o a un poder angelical específico. Dee y Kelly utilizaban estas invocaciones como una forma de abrir portales y traer las energías angelicales a la realidad material. Por último, y no menos importante, está la heptarquía mística, que es uno de los sistemas esotéricos y mágicos que John Dee y Edward Kelly afirmaron haber recibido de los ángeles durante sus comunicaciones. Este sistema, basado en una jerarquía celestial de ángeles, es parte del trabajo más amplio conocido como la magia enoquiana, y fue transmitido a Dee a lo largo de varias sesiones de adivinación, con Kelly actuando como medium. El nombre de heptarquía proviene de la palabra griega hepta, que significa 7, y se refiere a la estructura jerárquica de 7 órdenes de ángeles gobernados por 7 príncipes o reyes, cada uno asociado a un día de la semana, un planeta y un ángel regente. Este sistema se centra en la organización angelical, con cada entidad celestial desempeñando un rol en la administración y el control de los aspectos cósmicos y terrestres. Dee creía que mediante la invocación de estos ángeles y el uso correcto de los sigilos y talismanes, era posible acceder a poderes sobrenaturales que podían ser utilizados para gobernar aspectos de la realidad y desentrañar los secretos del cosmos. Con todos estos elementos dispuestos, más los espejos negros y cristales, Dee y Kelly realizaban sus sesiones. El proceso trataré de explicarlo de la mejor forma, ya que si entender estos elementos de lo que le acabo de hablar es un poco complejo y rebuscado, el proceso de las sesiones es todavía aún más complejo. Dee realizaba rezos a Yahvé y a los arcángeles antes de cada sesión. Luego esperaban a que los ángeles usaran la tabla para comunicarse. En el Liber Logaeth había cuadros llenos de letras o vacíos y los ángeles señalaban los cuadros con varillas para formar palabras y enunciar mensajes. En el corazón de este sistema se encontraba la heptarquía mística, una jerarquía de 7 poderosos ángeles, cada uno ligado a los planetas que influencian nuestro mundo. Estos ángeles, pensaba Dee, tenían la llave para desvelar el poder divino sobre la Tierra, pero para contactar con estos seres celestiales no bastaba con invocar sus nombres. Dee y Kelly necesitaron herramientas específicas que les fueron reveladas directamente por los ángeles. El Sigillum Dei Aemet, que como ya explicamos es un complejo sello místico, concentraba la energía celestial y protegía a Dee durante sus rituales. Sobre la Tabula Sancta, su mesa sagrada, reposaban todas sus herramientas, y en medio de todo esto, el Liber Logaeth, el libro que contenía las palabras que dieron forma al universo. Para Dee y Kelly, la comunicación con los ángeles era un proceso meticuloso. Protegidos por el Sigillum Dei Aemet y rodeado de símbolos sagrados sobre la Tabula Sancta, comenzaban sus rituales. Las claves Angelicae abrían puertas hacia otros planos y las tablas elementales revelaban los secretos de los reinos del fuego, aire, agua y tierra. A través de la visión de Kelly, los ángeles transmitían letras y símbolos que luego debían reorganizar en tablas especiales, descifrando los mensajes divinos. Todo este conocimiento era registrado en el Liber Logaeth, el libro que contenía las palabras del mismísimo Creador. Sin embargo, y a pesar de todas sus herramientas y la guía de los ángeles, los misterios del universo nunca fueron completamente revelados a Dee y Kelly, pero su legado perdura, enigmático y fascinante, un eco de lo que quizás podría haber sido el poder divino en la Tierra. Tras 7 años de extenuantes sesiones, la relación de Dee y Kelly llegaría a su final tras un mensaje dado a Kelly, supuestamente por el ángel Uriel, que les había ordenado compartir todo, incluidas sus esposas. Dee, tras mucho meditarlo y con mucha angustia, al final accedió, pero inmediatamente después terminó su relación con Kelly y sería la última vez que se vieron. Tras este trágico desenlace, el proyecto de Dee y Kelly quedó inconcluso. Sin embargo, el legado del enoquiano perduró.
Los volúmenes de Enoquianos, repletos de símbolos y frases enigmáticas, fueron transmitidos a través de los siglos, alimentando la curiosidad de ocultistas y místicos. Como dijo Aleister Crowley, el enoquiano es la llave maestra de toda magia. Desde entonces, el enoquiano ha sido objeto de estudio y especulación, inspirando a generaciones de buscadores del oculto y lo desconocido. John Dee también escribió una serie de volúmenes sobre el rosacrucismo, una secta mística cristiana que más tarde estaría vinculada tanto a los masones como a la Orden Hermética de la Aurora Dorada. A través de sus extraordinarios encuentros con lo divino, John Dee y Edward Kelly dieron origen a uno de los sistemas mágicos más influyentes de la historia, la magia enoquiana. Este complejo entramado de invocaciones, tablas y rituales no solo se convirtió en una pieza central del ocultismo renacentista, sino que también dejó una huella indeleble en el hermetismo, la alquimia y las prácticas esotéricas que perduran hasta nuestros días. Figuras como Aleister Crowley, quien adoptó y expandió la magia enoquiana en su propio sistema de telema, y la Hermetic Order of the Golden Dawn, que integró estos conocimientos en sus rituales, encontraron en los trabajos de Dee y Kelly una fuente inagotable de poder y sabiduría. Desde las sombras de sus cámaras de invocación, sus descubrimientos siguen resonando, inspirando a aquellos que, siglos después, aún buscan desentrañar los misterios ocultos del universo. Y toda esta historia sería realmente impresionante si no fuera por los detractores, que como en toda historia, siempre existen. Sin embargo, aquí el problema es que los principales detractores de toda esta historia son los mismos protagonistas. Por un lado, John Dee era un erudito respetado, un hombre de ciencia y consejero de la reina Isabel. Sin embargo, también era un ferviente creyente en el poder del oculto. En este contexto, la línea entre la investigación seria y la superstición se volvía difusa. Kelly, quien aseguraba poder comunicarse con los ángeles, no solo había sido acusado de falsificación, sino que había sufrido un castigo severo. Le habían cortado las orejas, una marca visible de su engaño. Este detalle, junto con la rapidez con la que producía los mensajes en el supuesto lenguaje de los ángeles, levanta dudas significativas sobre la autenticidad de sus revelaciones. Algunos creen que Kelly pudo haber inventado los complejos símbolos y palabras enoquianas, aprovechándose de la fe de Dee para manipularlo. Y bueno, aunque el sistema enoquiano es impresionante por su complejidad, como en todo este tipo de temas, como en todo este tipo de historias, no hay evidencia científica que respalde su autenticidad. La mayoría de los expertos coinciden en que este lenguaje fue un producto de la mente humana, creado bajo la influencia de las creencias esotéricas y las expectativas de la época. Por otro lado, el hecho de que Kelly, con su dudosa reputación y el castigo visible en su cuerpo, estuviera tan profundamente involucrado, solo alimenta más las sospechas. Pero también hay una vuelta de tuerca. Un elemento que despierta un profundo escepticismo es la complejidad del sistema enoquiano. Kelly habría tenido que memorizar más de 1100 posiciones en un tablero y luego codificar mensajes en enoquiano, que en ocasiones se presentaba al revés, es decir, Kelly tendría que haber memorizado las más de 1100 posiciones en un tablero y luego codificar los mensajes en enoquiano, pero no solo eso, también los tenía que haber codificado al revés, dado que, al igual que el hebreo, el enoquiano se lee de derecha a izquierda y muchas de las veces se dice que los mensajes eran entregados al revés, lo que realmente parece como muy complejo para Kelly, sin el trasfondo académico que en cambio sí tenía Dee, lo cual pues pareciera increíblemente improbable. Pero aquí lo más importante, como siempre, es lo que usted piensa. La última palabra al final la tiene usted. ¿Cree que realmente existió este lenguaje divino capaz de invocar tanto ángeles como demonios, controlarlos, capaz de darnos un poder inimaginable? ¿Qué piensa? ¿Cree que solamente el resultado de una mente trastornada por querer conseguir riquezas a como diera lugar, influenciada por las corrientes de la época como el hermetismo, el ocultismo? Déjeme aquí en los comentarios qué es lo que usted cree, que al final eso es lo más importante. Si este viaje por los misterios de la lengua enoquiana le ha intrigado, no olvide por favor suscribirse al canal.
Es completamente gratis y a mí me ayuda a seguir creciendo y me da la posibilidad de seguir creando este tipo de contenido para ustedes. Así que, si no se ha suscrito, por favor, suscríbase y active la campanita para unirse a nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido. Juntos, descubriremos los secretos más profundos de la historia, sobre enigmas, ocultismos y civilizaciones perdidas. Y si le es posible, comparte este video con otros apasionados del misterio. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido. Buenas noches. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal para ayudarme a crecer y crear más contenido. Tus comentarios me ayudan a mejorar.